general. Eso no quita que en los finales, que en principio yo no los voy a tomar, que en los finales sí va a entrar, ¿no? Es tema de la materia. Entonces quizás se los toman en el parcial, en el final, perdón. Eso muchas veces va a suceder, que no se llega con los temas en las clases teóricas, pero el programa hay que cumplirlo. En general, ¿cómo van ustedes con las prácticas? Y yo tuve algunos problemitas con estática, los últimos ejercicios, esos se me complicaron un cacho. Hoy se los quería preguntar a Silvina. ¿Cuáles son los de estática? Los de estática son... los últimos que ponele era una rampita y había una esfera y estaba conectada por un hilo, algo así. Eran los últimos de la guía. Sí, como que yo me puedo acordar todos de memoria, para que voy a ingresar un segundito, porque a lo mejor, ojo, que a lo mejor te puede facilitar un poco la vida de lo que vamos a ver hoy al final, que es equilibrio. ¿Guía 7? ¿Guía 6? ¿Me estás hablando? Sí, guía 6. Bueno, sí, efectivamente. Es que hoy vamos a ver conservación de la cantidad del momento angular, porque vamos a ver momento angular, y esos últimos, del 17 al 24, yo voy a darle las pautas hoy. Igual, si estás recursando ya lo deberías saber, pero hoy vamos a ver un poquitito de eso. Ah, bien, bien, bien. Bueno, bien, y considerando que nadie más está ingresando, arranquemos. Vamos a compartir pantalla. Comparto pantalla. Muy bien. El proceso hasta ahora ha sido el siguiente. Teníamos partículas, definimos los parámetros que nos describen el movimiento de las partículas, posición, velocidad, aceleración. Entonces eso, teniendo esos conceptos, fundamentalmente el de la aceleración,
introdujimos las leyes de Newton. Pero las leyes de Newton tienen una particularidad. Solamente son aplicables a partículas. Las partículas tienen cierta característica que es que no tienen dimensiones. Al no tener dimensiones, cada vez que le aplico una fuerza solamente se traslada. Bueno, pero para describir el movimiento había una característica fundamental en esa traslación, que era una cantidad que la describimos vectorialmente, que era la que nos relacionaba de alguna manera lo que es la cinemática con la dinámica, que es la cantidad de movimiento, el P, masa por velocidad. Insisto, esto era cada vez que se trasladaba. Incluso para la cantidad de movimiento, que le podemos llamar lineal, encontramos un principio, que es el principio de conservación, el cual se deriva directamente de la segunda ley de Newton, que nos decía que si no tengo ninguna fuerza externa actuando sobre mi sistema, el P, con la cantidad de movimiento lineal, se conservaba. Lo interesante es que la cantidad de movimiento, cuando nosotros decíamos de nuestro sistema, no estábamos diciendo si nuestro sistema consistía en una partícula o en muchas partículas, ¿sí? Pero siempre eran partículas. Ahora, cuando quisimos aplicar en un cuerpo más voluminoso, en particular un cuerpo rígido, que es más fácil de tratar, las leyes de Newton, veíamos que no nos alcanzaban. Porque dependiendo del punto de aplicación de la fuerza, el cuerpo no necesariamente se iba a trasladar como un todo, sino que se iban a trasladar algunas de sus partículas, generando un movimiento de rotación. Y entonces redefinimos esas primeras variables que habíamos utilizado y encontramos algunas relaciones. Bueno, primero obtuvimos la posición angular, velocidad angular, aceleración angular, y las relaciones entre las cantidades lineales y las rotacionales. Pero bueno, esa fuerza que hace rotar al cuerpo rígido, ya no, como dependía del punto de aplicación, entonces teníamos que empezar a tenerlo en cuenta, y ahí aparecía el torque. El torque, el momento de una fuerza, el momento de torsión, dependiendo del nombre, dependiendo del libro que ustedes estuviesen utilizando. Bueno, pero y conjuntamente con estas rotaciones, pudimos redefinir ahora la energía cinética, y ya no teníamos solamente una energía cinética traslacional, sino también una energía cinética rotacional. Que las dos en conjunto hacen a la energía cinética total del sistema, donde tienen en cuenta la parte traslacional y la rotacional. Bien, pero todavía nos sigue faltando un análogo a esa magnitud bastante importante, que era el momento lineal, una nueva magnitud que de alguna manera readapte el momento lineal a las rotaciones. Y es por eso que vamos a definir el momento angular o cantidad de movimiento angular. En ese caso, bueno, esto en alguna parte debería mostrarme para cambiar si escribo, dibujo. Bueno, no sé, mi máquina me parece que anda medio lenta hoy. Quiero el puntero. Bueno, hasta que reaccione mi máquina, imaginemos ahora un cuerpo rígido, en el cual aplicamos una fuerza
Disculpen. Ah, me parecía. Estaba trabado algo. Entero. Bien. Tengo un cuerpo rígido donde aplico una fuerza F en un punto P. Bien, ese punto P está separado una distancia R del eje a través del cual permito que ese cuerpo rote. Nosotros sabíamos o definíamos la fuerza a través de la segunda ley de Newton como la variación de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Y la clase pasada habíamos visto que el torque era el producto vectorial de R por esa fuerza, es decir, el producto vectorial de R por la variación de P respecto del tiempo. Ahora bien, permítanme hacer un pequeño truquito. Pluma. Permítanme que a esta magnitud le multiplique, le sume esta otra. Fíjense que lo hago de un solo lado de la ecuación, no lo hice del otro lado. ¿Por qué puedo hacer eso? Bien, lo puedo hacer porque esto que le estoy agregando vale 0. Y yo a cualquier número le puedo sumar 0 que no lo modifico. O sea, estoy haciendo esto mismo esto que tenía más 0. ¿Y por qué es 0? Bien, lo estoy sumando la variación de R respecto del tiempo, que eso no es ni más ni menos que la velocidad. Y lo multiplico por P por el momento lineal, que es coincidente o paralelo a la velocidad. Y si yo hago el producto vectorial de dos vectores paralelos, la resultante es 0. Por lo tanto, todo esto es 0. Pues en realidad es un pequeño truquito, porque yo sé a dónde quiero ir, ¿sí? Yo conozco el resultado al cual quiero llegar, y por eso le sumé este 0 en particular. Hay muchas formas de obtener 0, pero yo sumé este 0 en particular. Entonces, al tener esta ecuación, si nosotros miramos, es el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero derivado por el segundo sin derivar. Esto es la derivada de un producto. Es decir, es la derivada de R por P. Entonces, si miramos esta última ecuación para el tau y miramos esta ecuación para la fuerza, donde tenía fuerza, ahora tengo esa fuerza rotacional, que es el torque. Y luego tenía la derivada de la cantidad de movimiento, y acá tengo la derivada de algo relacionado con la cantidad de movimiento. Y si vemos la forma que tiene, R por P, R por F, bien, es, o parecería ser, algo que tiene que ver con una cantidad de movimiento también rotacional, porque depende del eje. Entonces, es en este punto que vamos a definir la cantidad de movimiento angular, ¿sí? O el momento angular. Y lo vamos a definir como R por P, con las unidades que le corresponden, porque tengo posición por masa por velocidad. Entonces, de esa manera, definiendo de esta manera la cantidad de movimiento angular, el torque me queda como la variación del momento angular respecto del tiempo. Y fíjense la analogía que hay entre fuerza y torque. Son variaciones de cantidades de movimiento, uno lineal y el otro angular. ¿Y ahora qué nos está diciendo? Bueno, que efectivamente, al ser un producto vectorial, el L, la cantidad de movimiento angular, es perpendicular a R y a P.
Por lo tanto, es paralelo a tau. Y en la larga es paralelo a alfa, a la aceleración angular. ¿Sí? Y esto es lo que les comentaba. Tau para la rotación, F para la traslación, L para la rotación, P para la traslación. Hay una analogía totalmente directa. Y esa analogía nos da un análogo rotacional de la segunda ley de Newton. Ojo, es un análogo rotacional, no es la segunda ley de Newton. Recuerden que la segunda ley de Newton solamente es aplicada a partículas y por consiguiente solo a traslaciones. Ahora bien, una partícula que se mueve en línea recta, ¿tiene momento angular? Imaginemos lo siguiente, tengo esa pequeña masita moviéndose sobre un eje, sobre el eje X particularmente, y entonces a medida que se va moviendo con una cierta velocidad v, a medida que se mueve con una velocidad v, el radiovector se va agrandando. Bueno, yo tranquilamente podría decir, sí, porque hay R, hay B, hay M, o sea, si hay M y hay B, hay P, y el R también existe. ¿Y cuánto vale ese momento angular? Bueno, si hago la cuenta, R y B son paralelos. Si son paralelos, ¿cuánto vale el producto vectorial? Si quieren abrir micrófono no hay problema, así no me siento solo. 0. Vale 0. ¿Sí? Porque me queda R por M por B. Eso da 0. Entonces, ¿tiene momento angular? Sí, pero un momento angular nulo. ¿Y qué pasa, ¿y qué pasa si R y P no son colineales? Si R y P no son colineales, ahí no vale 0. Porque ya no son paralelos. Es más, lo puse en un caso particular en que valiese, que fuesen perpendiculares la velocidad. Recuerden, estoy tomando un caso en que la partícula se mueve en línea recta, no en círculo. ¿Sí? Ok. Entonces, el momento angular será R por M por B. Ahora, estos dos, R tiene la dirección I, y vale I0. Entonces, como producto vectorial me termina dando el primero por el segundo por el seno del ángulo, y el seno de 90 grados es menos 1. Entonces me queda el signo negativo. ¿En la dirección cuál? En la dirección K. ¿Qué pasaba si no había ninguna fuerza actuando? O mejor dicho, sí, ¿qué pasaba si no había ninguna fuerza actuando? Bueno, esto se iba a mover y el P, el lineal, el momento lineal se me conserva. ¿Qué le pasa al L si no hay ninguna fuerza actuando? Porque el L, toma en cuenta el radio. Ya es una cuestión un poquitito más complicada. Pero vamos a suponer, en un instante posterior, sigue avanzando y vamos a suponer que cambie la velocidad, cambie el R, no me importa. ¿Puedo definir un momento angular? Sí, también, porque tengo una velocidad y tengo un radio. Y va a ser un L' igual a R' masa por velocidad prima. Cuando digo por, es producto vectorial. Bueno, pero B' será el vector B' es ay Dios. El producto vectorial, ahí está, me salió. El producto vectorial es el módulo del primero, ese, por el módulo del segundo,
¿sí? Por el seno del ángulo. Bien. El módulo del primero es R'. El módulo del segundo es B'. Y el seno del ángulo resulta que por la forma en que está, el seno de teta es igual a menos el seno de teta, entonces puedo escribir esto. Si hago la cuentita, voy a llegar a que el L termina, lo puedo poner en términos del I0, ¿sí? Porque junto este seno con el R, y eso no es ni más ni menos que I0, y me queda menos I0M por B'. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no estaba acelerado? Si no estaba acelerado, B' termina siendo igual a B. Si no estaba acelerado, quiere decir que no hay fuerza externa. Quiere decir que si no hay fuerza externa, B es igual a B', B es igual a B', y entonces esto que tengo acá es igual a esto que tengo acá, y L termina siendo igual a L'. Quiere decir que se me sigue cumpliendo en un movimiento lineal no solamente la conservación del momento lineal, sino también la conservación del momento angular. Sí. Pero el movimiento es lineal, no es rotacional. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora hago todo el mismo cuento que le hice para todas las otras cosas. Si tengo muchas partículas, si tengo n partículas, bueno, el momento angular total será la suma de todos los momentos angulares. Por consiguiente, el torque total, que va a ser la suma de todos los torques, ¿sí? Va a terminar siendo, o lo puedo terminar reduciendo como el torque total igual a la variación del momento angular total. Acá presten atención al cuidado. Tanto el torque como el momento angular, todos deben ser respecto de un mismo eje. No puedo tener varias partículas y cada una que gira alrededor de distintos ejes. No. Tendré que hacer de alguna manera algún tipo de aproximación o lo que fuere para que todas roten alrededor del mismo eje. Tengo que tener en cuenta que es dependiente fuertemente del eje de rotación. Entonces siempre tengo que rotar alrededor del mismo eje. ¿Sí? Sí, sí. Actuando sobre un eje paralelo, pasando por el origen, bueno, no importa, eso es toda la pequeña explicación de lo mismo. Bien. Eso se los dije para una partícula, para sistema de partículas, y ahora hacemos lo mismo para cuerpo rígido. ¿Qué pasa para cuerpo rígido? Bueno, voy a tomarlo de manera escalar, porque si no la notación se hace bastante complicada, pero digo, tengo un cuerpo rígido que tiene compuesto por muchas partículas, ¿sí? Tomo una de ellas, la partícula MI, entonces su momento angular será MI por RI por BI, pero V sub I es R por omega, el omega, recordemos que corresponde a todo el cuerpo rígido, por eso no tiene subíndice, porque todas las partículas del cuerpo rígido tienen la misma velocidad angular. Entonces, el momento angular del cuerpo rígido será la suma del de los momentos angulares de todas las partículas. Por eso se lo definí antes como la sumatoria. Para poder usar esto. Es decir, que el momento angular total del cuerpo rígido, que es igual al momento angular total de un sistema de partículas, es esto. Muy bien. Si es esto, será la sumatoria de MI por RI por el omega. Pero el omega puede salir afuera del integral porque no tiene subíndice I, porque todas las partículas tienen la misma velocidad angular. Entonces me queda la sumatoria de MI por RI cuadrado. Y masa por el radio al cuadrado
no es ni más ni menos que el momento de inercia. Entonces, el momento angular del cuerpo rígido me termina dando que es el momento de inercia por la velocidad angular. Fíjense que es el mismo procedimiento, la misma forma de iterar con las ecuaciones que estuve haciendo para el torque, para la energía, para todos hago el mismo procedimiento. Sí. Entonces, si ahora le aplico la derivada al momento angular del cuerpo rígido, el LZ es el momento angular del cuerpo rígido, le hago la derivada respecto al tiempo, claro, el momento de inercia en principio, si la masa no se modifica, no hago ninguna cosa rara, sale afuera de la derivada y me queda la derivada de omega respecto al tiempo. Y eso es I por el alfa. Quiere decir, entonces, que el torque externo es I por el alfa. Y es otra forma de ver, otra forma análoga de la segunda ley de Newton en el caso de rotaciones. Puedo ponerlo como, en lugar de utilizar, como hacía antes, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ahora cambio la fuerza por torque, la masa por momento de inercia y la aceleración por alfa. Sí. Y vamos a ver acerca de la conservación. Bien, yo lo había definido como el torque total o el torque resultante externo es igual a la derivada del momento angular total. Bien. Y si no hay torques externos, o no es que no haya, que la resultante de torques externos es igual a 0, por ejemplo, si yo tengo una tablita y le aplico una fuerza acá y una fuerza igual acá. Claro, en principio se me va a trasladar hacia aquel lado, porque la sumatoria de fuerza me da 0. Pero esta fuerza produce un torque en esta dirección, mientras que esta otra produce un torque en esta otra. La sumatoria de los dos torques me termina dando 0. Si me da 0, la derivada del momento angular es 0. Si la derivada de algo es 0, quiere decir que ese algo es constante. Bueno, entonces el momento angular total es constante. Si es constante, la suma de cada momento angular es constante, no varía en el tiempo. Quiere decir que el momento angular inicial es igual al momento angular final. ¿Sí? Sí. Y aquí tengo mi conservación. Análogo al del momento lineal. Yo decía que si no hay fuerzas externas resultantes, ¿sí? O que la fuerza neta sobre un sistema de partículas o sobre un objeto es 0, el momento lineal se conservaba. Acá digo, si el torque total es 0, el torque externo es 0, entonces el momento angular se conserva. Bien, pero la particularidad es que el momento angular yo lo podía escribir como el momento de inercia por el ómega. Y entonces podría escribir la conservación como el momento de inercia inicial por el ómega inicial igual al I final por el ómega final. Es otra forma de escribirlo y es una forma muy útil que nos sirve para muchísimas aplicaciones. Veamos, vamos a suponer que tengo dos chicos en un sub y baja. El sub y baja tiene una longitud de L y una masa M grande, cada chico tiene masa M1 y M2. La idea es calcular primero el momento de inercia de todo el sistema y después la aceleración angular del sistema cuando el sub y baja forma un ángulo θ con la horizontal. Entonces, pongo a los dos chicos en el sub y baja. Sí. El sistema va a ser los chicos y el sub y baja. Ahora, este sub y baja voy a estar tratando rotaciones, ¿sí? Y en el caso de rotaciones, más que el X y el Y, los cuales son importantes al fin y al cabo, que lo voy a tener que hacer en general para todos mis problemas, acá lo que me interesa aparte es
el eje de rotación. ¿Alrededor de qué van a rotar? Obviamente que acá es muy evidente y van a rotar alrededor del pivote que tiene, el sub y baja. Y escribo las ecuaciones. Necesito calcular el momento de inercia. Bien, el momento de inercia del sistema es la suma de los momentos de inercia. Y será el momento de inercia de la barra, girando alrededor de un eje que pasa por el centro. Y eso lo habíamos visto que era 1/12 de m por L al cuadrado, de la masa de la barra por la longitud al cuadrado. Más los momentos de inercia de cada uno de los chicos. Bueno, Profe, cada uno... Sí. perdón, el peso siempre sale del centro de masa únicamente de la barra, no del centro de masa del sistema. Porque imagínate que tipo el chico de la derecha sea más grande, el centro de masa estaría más tirado para la derecha, ¿no? Pero yo no estoy calculando centro de masa de todo el sistema. Yo estoy calculando el momento de inercia del sistema. No, no, yo decía al momento de poner el peso. Sí, pero fíjate, el momento de inercia es la suma de los momentos de inercia. Entonces yo estoy tomando de manera independiente el de la barra por un lado, el del chico 1 y el del chico 2. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Si no, yo tendría que, si quisiese tomar los tres juntos, dado que hay, que la barra es extensa. Extensa no en el sentido de que sea grande, sino extensa en el que son, es un sistema continuo de puntos, de muchas masitas una al lado de la otra. En ese sentido es extenso. Más los chicos, si yo quisiese tomar los tres juntos de entrada y calcular el momento de inercia, ahí no podría hacer esto. Tendría que hacer una integral que tenga en cuenta el volumen de la barra más el volumen de los chicos respecto del eje. Lo cual es lisa y llanamente imposible de hacer. ¿Sí? Porque imagínate que hacer una integral con el volumen de cada uno de los chicos. No, porque tenés que tener alguna función que describa la superficie o el volumen del cuerpo de los chicos. Eso es imposible. Sí, sí. Por eso no calculo de esa manera. Y tampoco me serviría el centro de masa, ¿no? Porque acá no me sirve el centro de masa. Me sirven los momentos de inercia. Bien, entonces tengo el momento de inercia de la barra respecto de este punto. El momento de inercia de cada chico sería, lo considero como una masa puntual separado esta distancia respecto del eje de rotación. Y lo mismo para el otro chico. Bien, cuando lo calculo, es bastante sencillo, una vez que lo hago de esta manera, calcular el momento de inercia total. Bien, y para conocer la aceleración angular, yo digo es bárbaro, el torque total es igual al momento de inercia por alfa. Fantástico. El momento de inercia ya lo tengo. Vamos a ver cuánto vale el momento total. Tengo 4 fuerzas que están actuando. Si vemos, 2 de ellas, el peso de la tabla y la normal de la tabla, ¿sí?, están sobre el eje de rotación. Por lo tanto, esas dos no producen fuerza. Luego tengo el peso del chico 2 y el peso del chico 1. ¿Qué hacen torque? Porque tengo brazo de palanca entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje de rotación. Pero el peso 2 produce un torque en un sentido, mientras que el peso 1 produce un torque en el otro sentido. Si hacemos la cuenta, el torque producido por el peso 1 es un torque saliente de la pantalla, el del peso 1, y el del acá debería ser un 2. Hay un error. Y el torque 2 es entrante. A ver, ¿está bien lo que dijo? Sí, es entrante.
Hagan la regla de la mano derecha y lo van a obtener. Bien, torque 1, torque 2, por eso el 2 le puse negativo, porque va en sentido contrario y es entrante. Reemplazo por cuánto vale, R por el peso. Hago la cuentita y entonces el alfa, como les dije, es simplemente una cuestión de reemplazar, será el torque total sobre el momento de inercia que había calculado. Ese es la aceleración angular respecto al eje de reposición. Quedó más o menos claro, es relativamente sencillo si uno lo hace de esa manera. Vamos a ver otra cosa, otro ejemplo, son ejemplos típicos del libro. Tengo una plataforma giratoria, es como una calecita, de 100 kilogramos y 2 metros de radio. Tiene una velocidad angular de 2 radianes por segundo, que está girando alrededor de un eje que pasa por el medio, obviamente. Una persona está en el borde de la calecita y comienza a caminar hacia el centro hasta que queda a 0,5 metros del centro. Obviamente, la calecita va a cambiar de velocidad por una cuestión de conservación del momento angular. Ahora lo vamos a ver bien. Sí, del momento angular, está bien. Voy a definir mi sistema de referencia, esquematizar la situación, perdón, no apareció en el momento que debería, ahí está. Tuve que hacer mostrar todo porque la calecita no la puse en el orden que correspondía. Acá tengo la calecita, que tiene una cierta masa y un cierto radio, gira alrededor de un eje que pasa por aquí. Esta persona, si esta es la calecita, este es el eje, aquí está la persona. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia del sistema? Y será el momento de inercia de la calecita, el I del sistema es el I de la calecita más el I de la persona. El I de la calecita, como un cilindro, es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y el de la persona, si está parado en el borde, será la masa de la persona por la distancia al eje de rotación, que al principio es igual al radio porque está en el borde, pero un rato después es más chico, por lo tanto, el momento de inercia cambia de este valor a este, donde R grande, todo lo demás es igual, pero el R grande es el radio de la calecita, y este dice que era de 2 metros y se queda a 0,5, quiere decir que queda 1,5. ¿Sí? Se ha desplazado 1,5. Bueno, igual, aquí voy a poner 2 metros y aquí voy a poner 0,5. No, se desplazó 1,5, ¿no? Se desplazó 1,5. Claro, el radio sería 0,5. Exacto, es lo que acabo de poner. Lo que se desplaza es... Sí, por eso lo volví a escribir, porque creo que como lo dije tan rápido y con tantas cosas a la vez, daba la sensación que se quedaba a 1,5. Bien, pero se desplaza a 1,5 quedando 0,5. La pregunta es, ¿actúan torques externos? En principio no. ¿Sí? Podría llegar a aparecer algún torque externo que sea un roce. Por ejemplo, que tuviese roce el eje de rotación de la calecita. Pero no se lo vamos a poner. Como no hay roce externo, entonces se me conserva el momento angular. Claro, pero si cambió el momento de inercia, en este caso disminuyó el momento de inercia, entonces la velocidad angular tiene que aumentar para que se conserve. ¿Sí? Tiene que haber una compensación. Y efectivamente, cuando despejamos la velocidad angular final, hacemos la cuentita y me da 4,1 radianes. Recuerden que antes, radianes por segundo. Antes iba a 2 radianes por segundo. Se hizo un poquitito más del doble.
Y miremos lo siguiente. Calculamos la energía cinética. Inicial, ya tengo todos los datos, tengo el momento de inercia y la velocidad angular. Calculo la inicial y la final. Y son distintas. Sí. Bien. ¿Por qué son distintas? Porque se aumentó la W. Sí, fantástico, muy bien. Aumentó el ómega, la velocidad angular, y acaba al cuadrado. Pero yo les dije que no había ninguna fuerza que hiciese torque. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la energía cinética? Ay, no sé. Ay, tal vez no lo pisen. A ver, no importa. ¿Por qué cambia la energía cinética? No pensemos en particular, no pensemos en este ejemplo, pensémoslo en general. Porque yo las cosas que le he dado hasta ahora, o son definiciones que por lo tanto no tienen razón de ser, simplemente que existen porque yo las definí y es verdadero entonces. O son teoremas, y todos los teoremas se los he demostrado. Por lo tanto, tienen que ser válidos. O sea que siempre se cumplen. Bien. O principios, con lo cual también son todas cosas verdaderas. No les di hasta ahora nada, excepto los ejemplos, no les di nada que fuese algo que a veces sucede o a veces que no. No, esto pasa, todas las cosas que les he dado pasan siempre. Y ahora les digo, la energía cinética cambió. Bien. ¿Qué saben sobre los cambios de energía cinética? ¿Cuándo se dan? Y en estos casos, cuando aumenta la inercia o aumenta la velocidad angular. No. Te dije, olvídate de esto. Más conceptual, más general. Yo te digo, cambió la energía cinética. Delta de K es distinto de cero. Bien, ¿a qué es igual? El trabajo total. Al final me lo... Bien, al trabajo total. No sé quién lo dijo. Bien, al trabajo total. Al trabajo neto. ¿Sí? Yo le había puesto, este era el teorema de trabajo y energía cinética. O sea, está bien, no hay fuerza que haga torque, que haga un torque neto, pero debe haber alguna que hizo trabajo. ¿Ok? Sí. Sí. Debe haber alguna que hizo trabajo. Bien, ahora empecemos a investigar. ¿Qué fuerza hizo trabajo acá? Debe haber alguna. Miren el dibujito. La fuerza de roce. Sí. Bien, fuerza de roce que hizo trabajo. ¿Qué fuerza de roce? La de la persona cuando se movía. Exacto, porque si no tuviese fuerza de roce no puede caminar. Entonces, a pesar de que esa fuerza no hace torque, hace trabajo. ¿Ok? ¿Me siguieron? Sí, No sí. hay que confundir los diferentes conceptos, pero los principios tienen que seguir existiendo y siguen siendo válidos. Existe la fuerza, existe una fuerza de roce interna que hace que la persona cambie de lugar. Porque si no existiese esa fuerza de roce, no camina y no se puede mover y no pasa nada, y el momento de inercia tampoco cambiaría. Pero Sí. esa fuerza, claro, hace que me cambie la energía, de alguna manera, aumente, disminuye, no importa. Cambia. Es una fuerza no conservativa, porque las energías potenciales se conservaron, nada subió ni bajó de lugar, no hay resorte, solamente hay energías cinéticas,
rotacionales y traslacionales, si ustedes quieren, que cambiaron. Aunque el momento angular se me conservó del sistema, no el momento angular de cada una en particular, de cada parte del sistema. ¿Eso es porque la persona cuando se mueve hacia adentro tiene energía cinética de traslación o por otra cosa? Y no, porque vos podés tomarla como el instante inicial estaba en el borde y el instante final estaba en otro. En el instante inicial estaba acá, parada, sin moverse. Y en el instante final estaba acá, parada, sin moverse. Bueno. Ahí no tengo variación de... Si yo tomase solamente la persona, su energía cinética, el trabajo que se hizo, porque en realidad hay un trabajo, hizo trabajo sobre la plataforma, ¿sí? Hay un trabajo ahí que no se ve reflejado en la energía cinética traslacional de la persona, pero sí se ve reflejado en la energía rotacional de la plataforma. Sí. ¿Sí? Entonces, alguna parte fue esa energía. Bueno, fue de la fuerza del trabajo que hizo la fuerza de roce, se ve en un cambio en el estado energético rotacional de la plataforma. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Creo que sí, más o menos, sí entienden que las cosas que les digo se están cumpliendo, pero no lo están imaginando en la cabeza todo. Creo, no sé, es una suposición mía. Está bien, profe. ¿Sí? Les cuesta masticarlo un cachito, pero después póngaselo a pensar a eso de que hay una fuerza de roce, definitivamente, porque si no, no se movía. Ok. Eso produce trabajo. El trabajo no necesariamente, el trabajo de la fuerza de roce no necesariamente tiene que ser que pierdo energía, puede ser que gane energía, todo dependiendo de cómo sea el movimiento. ¿Sí? Simplemente la energía no se conserva. Eso es lo que me importa. O aumenta o disminuye. Sí, o aumenta o disminuye. Sí, sí. Bien. Y lo importante es que ese roce no hace torque, pero sí hace trabajo. Y ahora sí, para que pueda resolver esa última página, que tiene unos cuantos ejercicios, esos ejercicios yo hace muchos años los agregué, me había olvidado en qué práctica estaban y demás. Pero entonces ahora antes teníamos una sola condición de equilibrio, que era la sumatoria de fuerza igual a 0. Ahora vemos que el equilibrio se debe dar en dos aspectos, lo que llamamos un equilibrio estático en general, pero sirve como equilibrio de manera general. En particular llamamos estático porque lo utilizamos mayoritariamente para equilibrios estáticos y todos los ejercicios de esa última página de la práctica 6 son de equilibrio estático. Las cosas no se mueven, ni siquiera a velocidad constante, no se mueven, ¿sí? Están estáticas. Pero sirve de manera general, incluso cuando se mueven a velocidad constante. Y las condiciones de equilibrio ahora van a ser que la sumatoria de fuerza externa es igual a 0 y que la sumatoria de torques externos es igual a 0. Bueno, la sumatoria de torque respecto de un punto. Si sucede esto, ahora sí el cuerpo va a estar realmente en equilibrio, porque si no podía pasar lo que les decía hoy. Tengo una tabla. Sí, sí. Tengo no se los dije. Una fuerza así, claro, sumatoria de fuerza es igual a 0, pero esto va a comenzar a rotar alrededor de un punto, muy posiblemente, del centro.
Y eso no estaría en equilibrio, porque rota y tendría una aceleración angular. Si tiene una aceleración angular, entonces va a tener una aceleración centrípeta. Bien. Sí. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos aplicando estas condiciones. Dos ejemplos muy pavotes. Tengo un trabajador de 100 newtons de peso. Acá ya no le puse la masa, le puse newton. El peso. Se encuentra parado sobre un tablón de 2 metros de longitud y 100 newtons. A 50 centímetros de uno de los extremos. Calcular la tensión de cada cuerda. Bueno, vamos a poner la situación. Tengo esto, es como que fuese un pintor que se colgó del techo. Con un tablón tengo dos tensiones, T1 y T2. Fíjense que hasta dibujé la T2 un poquitito más grande que la T1. Si yo no utilizaba rotaciones, ¿qué es lo que yo hacía? Y decía, y las dos tensiones son iguales. Pero ahora, y lo sabemos por la vida cotidiana, que si yo me acerco más a uno de los bordes, si este hombre se acerca a este borde, sí, definitivamente la tensión 2 va a ser más grande que la tensión 1. Entonces, teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta las condiciones de equilibrio, vamos a comenzar a plantear. El hombre tiene un peso de 1000 newtons y está a la altura del hombro. La tabla pesaba 100 newtons y esa fuerza está aplicada en el centro de masa de la tabla. Bueno, mi sistema es el trabajador y el tablón, y ahora escribo la ecuación. El equilibrio traslacional, sumatoria de fuerza igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas? Bien, la tensión 1 más la tensión 2, menos el peso de la tabla, menos el peso del hombre. Con lo cual, T1 más T2 es 1100 newtons. Y ahora los torques. ¿Alrededor de qué va a rotar? Bueno, la verdad es que yo estoy planteando equilibrio, y esto presten mucha atención. Yo estoy planteando equilibrio. Las cosas no se van a mover. Entonces, Sí. ¿alrededor de qué eje están rotando? De ninguno. Pero si rotarían, bueno, rotarían alrededor de algo, de alguno en particular que puede ser. Puede estar dentro de mi sistema o fuera de mi sistema. Pero no están rotando alrededor de ninguno. Y yo tengo que poner que todo esté en equilibrio. Si está en equilibrio respecto a un punto, está en equilibrio respecto a todos los puntos. Con lo cual, y esta es la frase mágica, yo elijo el eje de rotación donde me parezca más cómodo. Ojo que dije más cómodo, no donde se me cante. Donde me parezca más cómodo. Sí. ¿Y dónde va a ser eso? En general, uno lo que hace como técnica es elegirlo donde tiene mayor confluencia de fuerzas. ¿Por qué? Porque como va a tener, de todas maneras, 6 ecuaciones, 3 para fuerza y 3 para rotaciones, si uno aplica el eje de rotación donde tiene más fuerza, esas fuerzas que se terminan anulando porque están aplicadas justamente sobre el eje de rotación, van a terminar de todas maneras apareciendo en las ecuaciones del equilibrio traslacional, con lo cual no es que no las va a tener en cuenta, las tiene en cuenta pero de otra manera. ¿Sí? Y en el equilibrio traslacional son más fáciles de trabajar que en rotación, porque en rotación es fuerza por distancia. Entonces lo que hacemos siempre es elegir el centro de rotación, el eje de rotación, en el lugar más cómodo, que es en general donde tengo mayor confluencia de fuerza, o donde tengo las fuerzas más feas, que ustedes quieren. Bien,
Entonces, en este caso no hay problema porque cada fuerza está aplicada en un punto distinto y yo podría aplicar el eje de rotación en cualquier parte. En este caso particular yo lo aplico aquí, en el punto O donde está la fuerza T1, con la cual T1 no va a ser torque, va a ser torque. Esta fuerza de 100 newton, la fuerza de 1000 newton y la fuerza T2. Ahora, a esta le llamo T1, a esta le llamo T2, Tau1, Tau2 y Tau3. Fijémonos que respecto al eje de rotación, Tau1 produce un torque negativo, Tau2 produce otro torque negativo y Tau3 produce un torque positivo. Fíjense aquí las flechitas, como giran. En ese caso, tengo negativo, negativo, positivo. Y esto es igual a 0. Quiere decir que la suma de estos dos torques, de los pesos, tiene que ser igual al torque de la tensión. Si hago eso, ahora tenía por la parte traslacional T1 más T2 igual a 1100. Hago la cuentita para este otro, tengo que Tau1 es 100 newton por 1 metro. Tau2 es 1000 newton por 1,5 metros. Y Sí. Tau3 es la tensión 2, la cual desconozco, por 2 metros. Bueno, de acá despejo la tensión 2. Me da 800, con eso voy a esta otra ecuación y me da 300 newton, ¿sí? Bueno, no recuerdo, sí, 300 newton. ¿Sí? Es muy, muy sencillo. Bien, no tan sencillo es si tengo otro caso. Ustedes creo que en la práctica tienen algo parecido, porque recién cuando me preguntó este compañero, me fijé, Sí. y tienen una en que hay un hombre parado por acá, creo. Bueno, la cuestión es, en esta no le puse persona, en el mío no, eso lo tienen para ustedes, para la práctica, como les digo siempre, yo me busco los fáciles para mí, los difíciles para que ustedes trabajen. Tengo una escalera de un cierto tamaño que tiene una cierta masa, descansa contra una pared vertical resbaladiza. Acá es resbaladiza, quiere decir que no tengo roce. Está inclinada a 53 grados y tengo que encontrar las fuerzas de reacción que le hace la pared y el piso a la escalera. Bien, el coeficiente de fricción abajo es mu sub S y que evita que la escalera se deslice. Bien, lo más importante es hacer o plantear todas las fuerzas que están actuando aquí, llamarlas de una manera cómoda y elegir correctamente el eje de rotación. Entonces, bueno, acá puse para que vaya todo. Y esto es lo que tengo. Fíjense cuáles son las fuerzas que tengo. Tengo, por un lado, el peso de la escalera. ¿Dónde está aplicado el peso de la escalera? En el centro de masa. Ustedes cuando tengan al hombrecito, aparte van a tener el peso, el W del hombre. En este caso no, pero ustedes lo van a tener. Luego, las fuerzas que hace el piso sobre la escalera y el que hace la pared sobre la escalera. Si ustedes recuerdan, cuando yo les di algún tema, no me acuerdo si era en fuerza de roce o en qué, yo les dije que el piso no hace solamente la fuerza peso, la fuerza normal, sino que también hace la fuerza de roce. Voy a escribirlo acá.
las fuerzas normal y fuerza de roce son las componentes, esto se los dije en su momento, de la fuerza que hace la superficie sobre el objeto. Tanto la normal como la fuerza de roce son una sola fuerza. En realidad, hacen esta fuerza aquí abajo, que nosotros la descomponemos en fuerza normal y fuerza de roce. Las descomponemos de esa manera porque son la forma que nos gusta verlo. Creo que les comenté el de la bicicleta que va girando. No me acuerdo si era ustedes. Cuando ustedes doblan, claro, la fuerza es para este lado, la que hace el piso sobre una bicicleta que está girando, de los cuales esta es una fuerza de roce y esta es la fuerza normal. Pero el piso le hace esta fuerza. La fuerza de roce es justamente la que se transforma en la fuerza centrípeta que hace que pueda girar. Cuanto más se incline, más grande se hace la fuerza de roce y puede dar una curva más cerrada, porque la aceleración centrípeta es más grande. Bien, entonces aquí ustedes tienen estas dos, tienen el peso y de este lado tienen una sola. ¿Y por qué tenemos una sola? Porque les dice que contra una pared vertical resbaladiza. Quiere decir que no hay fuerza de roce. Imagínense que esta fuerza de roce de aquí abajo se hace cada vez más chica, más chica, más chica hasta que desaparece. La única que queda es la normal. Bueno, aquí lo que sucedió fue eso. Existe solamente la normal. Entonces, voy a borrar todo esto, que es una porquería. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas para plantear el equilibrio translacional? Bueno, tengo sobre el eje X la fuerza de roce más la fuerza que le hace la pared. Y sobre el eje Y, bueno, tengo la normal y el peso. Y ahora tengo que plantear los torques, la rotacional. Y para la rotacional, ¿qué hago? Bueno, como les dije, me pongo en alguna parte que me sea cómodo. Yo puedo plantear cualquier eje donde se me antoje, ¿sí? Donde me venga en gana. Pero lo voy a hacer ¿dónde? Lo voy a hacer acá abajo. Porque acá abajo anulo este y anulo esta fuerza. Y solamente me queda el torque producido por el peso y por la fuerza F de arriba. Fíjense que si yo plantease, por ejemplo, la rotación alrededor de este eje, ¿cuántos torques tengo? Tengo 3. Si lo plantease acá, porque al fin y al cabo todos los puntos van a rotar. Cuando esto se deslice, fíjense que todos los puntos rotan. O todos funcionarían como eje de rotación. Recordemos lo que vimos la clase pasada con el deslizamiento, con el trasladarse sin deslizar. Yo podía utilizar el centro de masa como el centro de rotación o el punto instantáneo P de contacto como centro de rotación. En realidad puedo usar cualquiera. Esos dos eran los que más me convenían en ese instante. Acá, como no se va a mover realmente, cualquiera me viene bien. Si plantease, por ejemplo, este otro punto, ¿cuántos torques tendría? Tendría 4. Pero yo me quiero facilitar la vida, entonces elijo el de abajo de todo y tengo solamente 2. Y luego simplemente es cuestión de reemplazar y ver los ángulos que están formando entre cada una de los radios. Este es el RW
¿sí? Que es la distancia entre el punto de aplicación y el centro de rotación. El módulo sería la mitad del tamaño de la escalera, y después tengo el problemita del ángulo, pero bueno, eso lo calcularé con trigonometría. Si hago eso, voy a encontrar que el tau W es L sobre 2 por el peso, por el coseno del ángulo beta, y para el torque producido por la fuerza F, la fuerza de reacción de la pared, me va a dar L por F por el seno del ángulo. Y listo. Ya con estas tres ecuaciones voy a poder encontrar tanto F como L como N. Porque fíjense que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. Tengo tantas ecuaciones como incógnitas, ahora es cuestión de una matemática sencilla. Eso es básicamente, así va a funcionar todo la práctica, esa página de estática que ustedes vieron. Bueno, y eso creo que es todo. Sí, eso es todo. ¿Preguntas, consultas? Yo te quería preguntar una cosa, Javier, relacionada a ese último ejercicio. Ajá. O sea, no a ese último, sino porque es parecido a uno de la práctica, como Sí, dijiste, exacto. pero yo el de la práctica lo hice y no me salía. Porque me confundía lo de la normal, ahí en el punto de apoyo. Claro. Sí, ¿cuál es tu problema? Porque ahí en B, el punto de apoyo es como si formara un pico, por así decirlo. Entonces la normal vendría a salir en diagonal, por así decirlo. Exactamente. Claro, entonces yo a O la sea, normal, vos tendrías... una normal en X y una normal en Y. Exacto. Claro, yo la había descompuesto la normal y todo, Esto me permite escribir, ¿no? y ¿cómo es? Vos tenés una para acá, una para acá, una para acá, una para acá, y el peso de esta cosa para acá, más el peso de esta para acá. Esas son todas las fuerzas que tenés. Claro. Y nada, te quería preguntar porque no sé si, a ver, puede ser que le haya errado yo, pero también puede ser de que yo tengo unas guías que habían subido años anteriores y tenían las respuestas. Sí. Y en las respuestas aparecía como que solamente tenía una sola fuerza de reacción en B. Entonces me parecía raro, por eso quería preguntarle para saber si estaba bien eso o no. Es que, insisto, Aparecía como si la fuerza de reacción sería solamente la de X de B. esto debería ser así. Si la componente... No, en principio son dos. En principio son dos. Después, si alguna te da negativa, te da muy bajita o te da cero, esos son dos pesos aparte. Claro, claro. Si la resultante, vos en principio la tenés que plantear con las dos componentes. Bien, 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 bien. Es más, en algunos casos, estoy viendo si está acá. No, acá no los tiene. Hay un caso muy particular. No es que sea muy particular, es... Me permite cambiar colores. Hay un ejemplo muy típico que tienen dos taburetes. Dos, tres, no importa. Y tengo una madera. ¿Sí? Tengo una persona. Si está parada ahí, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Está el peso de la madera, el peso de la persona, que en realidad no es el peso de la persona, ¿sí? Es la reacción de la normal, pero para el caso va a ser igual al peso de la persona.
una normal acá y una normal acá. ¿Sí? Este ejercicio en general, lo que preguntan, es muy interesante, lo iba a poner como ejemplo en la filmina y no lo puse. Es cuánto puede caminar la persona hacia allá antes de que la tabla se le dé vuelta. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Esto permite borrar? Sí. Borro la personita y borro la persona. Obviamente, mientras esté entre las dos, intuitivamente, lo sabemos, no se va a caer, entre los dos taburetes. Mientras la persona esté entre los dos taburetes, esto no se le va a dar vuelta. El problema se le plantea cuando la persona esté por acá. Cuando la persona esté por acá, ahí se le va a plantear. ¿Por qué? Porque el taburete va a intentar rotar así. Se le hunde de ese lado. ¿Estamos de acuerdo? Díganme si estamos de acuerdo o no, porque lo que les voy a comentar ahora es un poquitito más... Claro, porque la persona antes del eje de rote haría una rotación negativa y ahora positiva. Claro, porque en realidad tengo las otras, tenía las fuerzas, ¿sí? Tenía las fuerzas que se compensaban y no me iba a permitir rotar. Pero ahora, claro, ahora pasa a ser rotación positiva y ayuda a la rotación. Bueno, ¿qué sucede? En este caso, si ustedes lo que quieren determinar es la máxima distancia, por ejemplo, X, porque utilicé X porque acá tengo justamente el eje de rotación. El eje de rotación es este punto verde que les dibujé. Si quieren encontrar ese X, que es el R, el tau que hace la persona, es X por el peso de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Y quieren saber cuál es el máximo. Claro. En el momento que esto comienza a caerse, justamente ese es el X que ustedes quieren. Pero en ese X, justamente, no tienen esta fuerza normal. La condición para que esto comience a rotar es que esa fuerza normal no exista. Porque apenas un instante después, esto se levantó. Ya está separada la tabla del taburete. Si ustedes lo plantean con esa fuerza normal, con la segunda fuerza normal, la de más a la izquierda, esto no lo van a poder resolver. Lo tienen que resolver cuando esa fuerza normal no existe. A medida que el hombre se va moviendo hacia allá, o sea, cuando está acá el hombre, en este punto, esta fuerza normal vale algo. A medida que el hombre se está moviendo hacia allá, esta fuerza normal se va haciendo cada vez más chica, más chica, más chica. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a cierto punto que se levantó del todo, se hizo cero y se levantó la tabla. ¿Sí? Es en ese instante que ustedes lo tienen que plantear. Hay muchos de ese tipo, hay muchos ejemplos de ese tipo donde las normales van cambiando. Y justamente a eso es a lo que yo me refería acá. Dependiendo cómo sea, quizás esta normal pudo ir cambiando hasta hacerse cero. Pero vos en principio la planteás. Bien, bien, bien. Bueno, acá es bastante lo mismo, pero acá tienen una fuerza elástica que hace torque. Acá tienen este. Nada, es para jugar bastante.
Bien. ¿Dudas, preguntas? De mi parte no, profe, gracias. ¿El resto? Cric, 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 cric. No, Ezequiel Bruno abandonó la reunión. Bueno. ¿Después va a pasar la plataforma, profe? ¿Cómo? Sí, después va a pasar el PowerPoint a la Sí, plataforma. sí. Lo subo dentro de un rato, para no olvidarme. Hago lo mismo que la otra vez. Siempre me olvido. Entonces, la semana pasada creo que lo subí casi al instante. Hoy también lo voy a subir relativamente rápido. Después igualmente vi un pequeño errorcito ahí, una pavada, ya me olvidé cuál era, así que lo voy a volver a mirar. Dale. Que lo corrijo y lo subo. Listo, profe. Nos vemos. ¿Listo? Bueno, en principio nos vemos la semana que viene. ¿Listo? Dale, Cuídese. Javi.